Saludamos al doctor Andrés Martínez, él es académico, experto en Derecho Constitucional. Un periodo electoral sin precedentes estamos viviendo aún en Ecuador. Tendrá un punto culminante este domingo cuando los ecuatorianos vayamos a las urnas en primera vuelta. Quisiera un análisis general, doctor Martínez, de este proceso tan particular. Bueno, un cordial saludo, estimado Gustavo, y por supuesto siempre a tan distinguida audiencia. Yo creo que partimos, por supuesto, de una situación excepcional. Recordemos que estamos en unas elecciones anticipadas. Son elecciones anticipadas fruto de un problema previo que sufrió el gobierno del presidente Guillermo Lasso, quien por primera vez en la historia de esta corta constitución de Montecristi aplica una figura que es conocida como la muerte cruzada y que obviamente implicó, entre otras cosas, la disolución del Parlamento y la convocatoria inmediata a elecciones. Eso en primer lugar. ¿Por qué razón? Porque al final del día veníamos en tiempos bastante complicados a nivel político, con un juicio político de por medio, y que esto al final del día no deja de, obviamente, influir en este proceso electoral. En segundo lugar, obviamente, un tema de una crisis económica, también una crisis de seguridad que de una u otra manera llevó a los candidatos, en este caso, a intentar, y digo intentar porque es muy difícil, planear unos programas de gobierno para un año y medio aproximadamente, donde intenten resolver la mayor parte de necesidades y demandas de la sociedad ecuatoriana. Sumado a ello, le agregamos dos elementos adicionales que son precisamente la consulta popular por el Yasuní y la segunda, en el caso del Distrito Metropolitano de Quito, la consulta por la no explotación de minería en el Chocó Andino. Con lo cual usted va a tener ahí, estimado Gustavo, algunos ingredientes. Uno de corte político, 100%, de elección precisamente de autoridades y composición tanto del Ejecutivo cuanto del Legislativo. Por otro lado, precisamente la necesidad de los ciudadanos que se atiendan sus demandas, tanto a nivel económico, social y, por supuesto, como ya lo dije, a nivel de seguridad, y un factor adicional que era el tema ambiental. Y el tema ambiental que, por supuesto, estaba puesto en las agendas y que muchos candidatos, ojo, lo tomaron en cuenta al inicio de sus campañas como un factor determinante. Sin embargo, con los hechos que han sucedido, lamentables, que conocemos precisamente del asesinato de uno de los candidatos, del señor Villavicencio, creo que se trastocó totalmente la campaña en todo sentido. Y no solo a la campaña, sino me atrevo a decir incluso lo que sucederá en este fin de semana precisamente con los resultados. Resultados tanto de apoyo y también, por supuesto, también de desapego de ciertos candidatos, donde... Antes de ir a esto, tratemos sobre esa incertidumbre, una de las más grandes al momento, la candidatura de Cristian Zurita. ¿En qué punto se encuentra? El CNE calificó la candidatura presidencial, pero dejó abierto un espacio para impugnaciones. Bueno, yo creo que ahí al final del día se comienza un poco a hacer un análisis 100%, entre comillas, legalista, creo que muy purista por parte del Consejo Nacional Electoral, queriendo aplicar al 100% lo que dice el Código de la Democracia. Creo que los señores, y no lo digo en son de broma, no creo que se enteraron de lo que sucedió la semana pasada. La mayor parte de consejeros del Consejo Nacional Electoral prefirieron dar ruedas de prensa y hacer gira de medios en lugar de dedicarse a lo suyo, que era hacer la calificación y precisamente disminuir estos días de expectativa. Dicho sea de paso, sí existen las posibilidades, por supuesto, siempre de abrir la puerta para una impugnación, la cual fue impugnada en primer momento, ahora ha sido resuelta con la calificación. Sin embargo, de esta calificación también existiría la posibilidad de que sea conocido, en este caso, por el Tribunal Contencioso Electoral. Veremos que, en este caso, quienes iniciaron esta impugnación de manera particular en representación a la señora Aguiñaga, continúa o no con su afán de, obviamente, torpedear e impedir que el señor Zurita continúe como candidato de la lista 25. Hay múltiples interpretaciones sobre el comportamiento del CNE y diríamos que en el extremo estarían un aparente temor a inobservar la ley curándose en salud por parte de sus vocales y la otra, en el otro extremo, hacer juego a oscuros intereses.
¿Cómo considera usted, cómo diagnostica usted el comportamiento de este organismo, que es la máxima autoridad en procesos electorales? Bueno, yo creo que es una autoridad calificarle como timorata, ¿no? Porque tranquilamente podía tomar decisiones, lo que decía yo, podía haber conocido la candidatura previamente, pero ha estado esperando que se cumplan todos los tiempos, esperando los máximos y no los mínimos. Usted dentro de los periodos de tiempo podían hacerlo dentro de unos mínimos de tiempo. No hacía falta que conozcan en 48 horas, podían conocerlo previamente. Entonces, han estado jugando en este sentido. Yo no sé, obviamente habría que preguntarle a la presidenta del Consejo Nacional Electoral cuál es el interés que está por detrás, si simplemente leer la letra de la ley. Yo creería que no es eso, sino que al final del día no dejan de convertirse ellos también, y así lo han hecho en las últimas elecciones, y no estoy pecando de imprudente, en convertirse o quererse convertir ellos también en actores políticos cuando ese no es su rol. Su rol es precisamente de controlar, de dirigir y precisamente llevar a que los ciudadanos tengamos al final del día una certeza dentro de las elecciones. Recuerde usted, estimado Gustavo, las últimas elecciones presidenciales, los últimos procesos, no necesariamente han tenido un nivel alto de confianza por parte de los electores respecto de lo que ocurre precisamente con el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que va a venir bastante bien en los próximos meses ese cambio que va a vivir y esa oxigenación necesaria de este órgano. Han actuado casi como autómatas, ceñidos, regidos a la letra de la ley. Pero el CNE, le preguntamos, ¿no es un organismo dirimente y en consecuencia, por supuesto dentro de cierto umbral, un organismo que puede tomar decisiones discrecionales? Yo creo, estimado Gustavo, y esto lo compartía la semana pasada, creo que estamos frente a situaciones excepcionales. El Consejo Nacional Electoral e incluido también el Consejo de Seguridad Nacional que se reunió la semana pasada, creo que fue muy tibio frente a las decisiones que se tomaron. Yo creo que estamos frente a una situación muy delicada a nivel país y las decisiones que se debían tomar debían haber sido mayores. Mayores me refiero precisamente para garantizar la participación libre, democrática y abierta, en este caso del candidato Zurita, para que esté en igualdad de oportunidades frente al resto de candidatos. Yo creo que al final del día, como usted señala, autómatas o a veces que al parecer no han visto las noticias y lo que ha sucedido. Es una situación muy grave. A mí me preocupa sobre todo, yo creo que el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio del Interior no nos han dado un plan certero de seguridad para que los ciudadanos podamos asistir este domingo a las votaciones. Yo hago un símil, si a un candidato que en teoría tenía una protección policial y un cerco de protección tan importante, le sucedió lo que le sucedió, ¿qué le puede llegar a suceder a un ciudadano común que asista a un centro de votación? Esperemos que no pase nada, no seamos pesimistas, pero al final del día lo responsable sería, por supuesto, que el CNE y el Ministerio del Interior presenten un plan a la ciudadanía en una rueda de prensa entre hoy y mañana y por supuesto también a los observadores internacionales garantizando el proceso. Hay, doctor Martínez, varias lecturas en estos mismos momentos en los que estamos dialogando. Hay tracking polls, hay analistas que hacen análisis cualitativo, otros utilizan los pocos datos cuantitativos que se encuentran en la mano. Y realmente lo que más prima es la incertidumbre, al punto que uno de los importantes actores como un posible realizador de encuestas a boca de urna se ha retirado por lo difícil de predecir adecuadamente lo que se dará el día domingo. ¿Qué opina usted? ¿Cuál será la lectura del pueblo ecuatoriano sobre todo esto? En los sectores urbanos es un tanto más fácil, en los periurbanos y en los rurales, una misión que en situaciones normales se ha mostrado siempre difícil. ¿Qué pasará ahora? Usualmente el comportamiento electoral se puede ir midiendo semana a semana, siempre y cuando no existan, por supuesto, circunstancias exógenas que cambien el comportamiento. A nivel internacional, en muchas elecciones, solamente voy a poner una que fue trascendental, hace ya algunas décadas en España se vivían las elecciones precisamente y existió el atentado en Atocha. El atentado en Atocha hizo que cambie radicalmente las elecciones, con donde el PP iba a tener una mayoría absoluta,
y el PSOE terminó triunfando y el señor Rodríguez Zapatero llegó al poder. ¿Por qué pongo en ejemplo esto? Porque a veces precisamente sus tracking polls, ver cómo está subiendo o no una tendencia, frente a acontecimientos como los que hemos vivido estos días, por supuesto, en el tema del asesinato del señor Villavicencio, incluso también lo del debate, la impugnación y otras situaciones también que han venido ocurriendo en los últimos días, hace que el comportamiento de la población varíe. Tengan presente también otra consideración, que el nivel de indecisos a esta semana sigue siendo muy elevado. Y sigue siendo muy elevado y no necesariamente se va a repartir entre las distintas tendencias. Yo al inicio de esta entrevista decía que cuando iniciaron los programas políticos de los candidatos apuntaban a temas ambientales, apuntaban a temas de temas sociales, económicos, pero la agenda ha cambiado radicalmente. Vea usted, estimado Gustavo, no voy a decir los nombres de los candidatos, pero candidatos que ni siquiera hablaban de seguridad antes, ahora se intentan mostrar, entre comillas, como quién es el más bravucón del barrio y quién es el que en teoría va a poner más mano dura. Y con incluso aseveraciones que llegan a la imposibilidad de su aplicación respecto al manejo de presos, respecto precisamente al equipamiento de la policía, entre otras cosas. Entonces, al final del día, lo que se va a querer jugar, sobre todo con indecisos y con un voto joven, que es bastante representativo y es bastante alto, precisamente se están haciendo situaciones, golpes de efecto como presentar patrulleros, como presentar equipamiento, soluciones rápidas frente a una demanda ciudadana muy alta, que es el caso de la ciudadanía respecto de la Es seguridad. una impresión personal la que hemos tenido sobre este tema, pero quisiera preguntarle a usted, ¿no se ha sobredimensionado por parte de los analistas el impacto del debate presidencial? Al mismo tiempo que se lo calificó como insuficiente, superficial, se le da mucha gravitación en cuanto a las posiciones relativas. Yo creo que en el caso del debate, de manera concreta, podríamos hablar largo solamente sobre qué ocurrió ese día, pero no hablemos de lo que ocurrió ese día, porque usualmente la mayor parte de expertos dicen y la doctrina dice que los debates no cambian las condiciones, salvo que las personas que lo vieron y que no es un porcentaje tan alto. Lo que sí cambia mucho las condiciones es el post-debate. Y el post-debate de manera concreta respecto de aquellas pequeñas, abro comillas, perlas, ¿sí?, que se dijeron, o en nuestro caso, memes que se hicieron o situaciones particulares que terminan influyendo. No en sí el debate de fondo, sino aquellas situaciones pequeñas. Recordemos en la elección pasada, en el caso ecuatoriano, precisamente entre el debate del señor Arauz y el señor Lazo, hubo un debate donde se debatieron muchísimos aspectos, pero lo único que terminó primando y que terminó siendo la campaña de la última semana fue Andrés, no mientas otra vez. Sí, que son posicionamientos desde el punto de vista de la comunicación política o el marketing político. Entonces, lo que ha pasado, sobre todo a partir de esta segunda parte, de esta última parte de la campaña, esta última semana, ha sido que ciertos candidatos han intentado extraer partes del debate donde les fue bien a unos o en su defecto les fue mal a otros, con el propósito de potenciarlo y precisamente exponerlo durante esta semana. Fíjese usted, estimado Gustavo, que algunos candidatos incluso han optado ya casi por no salir a los medios, sino más bien han sido otros actores lo que les han hecho, porque no necesariamente les fue bien. Me refiero de manera particular, por ejemplo, a la señora González, ha bajado muchísimo su exposición y más bien el señor Correa ha sido quien ha optado por hacer, obviamente, los diálogos con la prensa. ¿Por qué? Porque no necesariamente le fue bien en esa situación versus otros candidatos, sea el señor Topic u otros, que al contrario intentan tener más presencia. No nos olvidemos también del candidato Zurita, que por supuesto va a ser una sorpresa y por supuesto va a representar, si ustedes quieren, esa continuidad de esa lucha o en esos idearios que mantuvo el ya fallecido Fernando Villavicencio. Una certidumbre si hay en toda esta incertidumbre es el que habrá una segunda vuelta. Yo creo que es bastante claro e incluso la mayor parte de candidatos lo han dicho, que existirá una segunda vuelta y una segunda vuelta que podría ser atípica y atípica en el sentido de que no necesariamente llegarían las fuerzas
clásicas, entre comillas. Está eso debatiéndose en estos últimos días. Yo creo que más bien la ciudadanía debería ver, y esto creo que siempre es un consejo sano, votar precisamente por aquel candidato o candidata que realmente en su ideario, en sus propuestas, vaya a resolver las temores, las necesidades que tenga yo como ciudadano y no necesariamente lo que digan la gente o lo que digan las encuestas. Le dejo con una pregunta final que tiene tres puntos importantes que le invito a desarrollar. ¿Cómo pasarán a la historia estas elecciones, Fernando Villavicencio y Guillermo Lasso? Bueno, empecemos con el último, ¿no? Yo creo que el señor Lasso generó mucha expectativa en su momento de la elección, no cumplió las expectativas que se tuvo y se lo recordará, por supuesto, creo que desde el punto de vista de dos cuestiones. Uno, precisamente, tal vez de, si usted quiere sacar un balance positivo de la gestión de la salida del COVID, pero por supuesto se recordarán más aquellos episodios negativos respecto del incremento de la inseguridad y, por supuesto, también la disminución en la calidad de los servicios públicos. En el caso del señor Villavicencio, creo que es una historia que recién inicia. Y es una historia que recién inicia no solamente con su movimiento, sino por su legado y, por supuesto, incluso respecto del mensaje que se deja. Yo no quisiera que el mensaje que se deje a futuro en el Ecuador sea que a personas que hagan lo mismo que Villavicencio les va a ocurrir lo mismo y que más bien sea como un efecto negativo o un efecto llamada de señalar que no se siga haciendo lo mismo. Al contrario, que más bien se apoye y que el Estado más bien garantice la seguridad precisamente a quienes, tanto desde el periodismo de investigación y por supuesto desde los fiscalizadores, logran de una u otra manera precisamente destapar casos de corrupción. Y estas elecciones yo creo que serán recordadas lastimosamente con un crespón negro desde la inseguridad, desde obviamente la falta de garantía por parte del Estado a los candidatos y por supuesto también desde las sorpresas y el surgimiento de nuevos actores políticos, los cuales, insisto, y veremos el día domingo, que de pronto no necesariamente lleguen a segunda vuelta, pero terminarán teniendo una votación bastante alta y que sin duda les abrirán a futuro un camino potencial dentro de la política ecuatoriana. Le agradecemos, doctor Martínez. Muchas gracias a usted, estimado Gustavo. Declaraciones del doctor Andrés Martínez, académico, experto en Derecho Constitucional.